Una nueva forma de conocer el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Una vez más, bienvenidos a su programa BPS News, noticias desde otra perspectiva. Y el día de hoy, como siempre, vamos a arrancar con un tema que se llama tópicos fiscales. Y estamos en el mes de mayo. Que serán 3 eventos primordiales. Se da primero el Día de la Madre. Felicidades a todas las mamás, que ha sido esta semana pasada días difíciles para tráfico y lo que sea. Al final, Día de la Madre. Después vino el Día del Maestro. También el Día del Maestro es un día muy importante, para lo cual felicito a uno de mis invitados de corazón, porque eres un gran maestro y amigo de toda la vida. Y por último, se presenta también una parte contable. Perdóname, van a ser 4 eventos. El día 15 fue el último día de presentación de dictámenes de carácter fiscal. Fue la fecha límite para presentar el dictamen fiscal de las personas morales que se manifestaron en el ejercicio 2023, que se presentan en 2024. ¿Y qué es lo que viene en el mes de mayo? El reparto de las utilidades, del grosso de la población que recibe reparto de las empresas. Vamos a hablar de ese pago de reparto de utilidades denominada PTU. De ahí nos vamos a pasar a entrar a nuestra segunda etapa del programa, que es el invitado. Tenemos un invitado especial que nos vamos a platicar sobre qué quieres emprender, qué quieres hacer y qué vas a lograr. Un invitado que ya ha estado con nosotros, será un placer nuevamente saludarlo. Y por último entraremos a la parte de BPS News, noticias desde otra perspectiva, que hablaremos obviamente de lo que está pasando en estos momentos de carácter fiscal. Amigos todos, bienvenidos a su programa. Ya estamos aquí, iniciamos, si son tan amables, en BPS News. Tópicos fiscales, lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Ya estamos aquí nuevamente y nuestro invitado de hoy, como siempre, el maestro licenciado Raúl Ramírez. Mi estimado Raúl, un gusto saludarte y agradecerte de antemano que, estando de viaje en Poza Rica, nos recibas y podamos tener esta charla, mi amigo. Amigo, muy buenos días a tu público. Pues qué gusto que me vuelvas a invitar a alguno de tus programas, de tantos que no sé ya cuántos tengas o hayas tenido, pero siempre será un gusto compartir contigo y obviamente con tu público. Muchas gracias, buenos días para todos. Lo más importante, Raúl, es que tú estés y que no va a ser ni el primero ni el último. Te garantizo que voy a abusar de la amistad y del cariño que tengo, porque hablar con especialistas y especialistas de más de 30 años, de estar hablando del mundo fiscal, pues no es fácil, ¿no? Y para esos efectos tengo a mi amigo Raúl Ramírez. Raúl, ¿cuántos años llevas ya dando cátedra en la universidad? Desde octubre de 1988 acabamos de cumplir 35 años y, como dijera mi madre, he entrado en los 36. Entrado en los 36, Raúl, tú y yo estamos ahí en la universidad. Fíjate que nada más, yo fui desde mayo de 2 años antes, del 86, en mayo. Empezamos, así que llevamos una vida juntos en nuestra universidad, la Casa Máxima de Estudios, ¿no? Así es. Y otras universidades del país. Eso sí, hemos tenido la suerte de viajar y tú más que nunca dando capacitación. Raúl, en este mes de mayo se presenta algo que se denomina la participación de las utilidades de las empresas. Y lo primero que yo te preguntaría, mi estimado amigo, ¿y si no hay utilidades, también se da o no se da? Porque pues el trabajador tiene, no sé si tenga la culpa, no tenga la culpa. ¿Qué opinas? A ver, platiquemos. Bueno, por supuesto que si un patrón, bueno, primeramente, todo el mundo tiene derecho casi todos los trabajadores tienen derecho a participar de las utilidades de los patrones por un mandato constitucional.
Sin embargo, bueno, pues si un patrón de los que estén obligados a repartir utilidades no tuviese utilidades durante el año inmediato anterior, en este caso en el 2023, por supuesto que los trabajadores pues no tendrán que percibir nada pues en este mes o el próximo, según se trate de una persona moral o de una persona física. O sea, solo hay reparto de utilidades si el patrón tuvo utilidades como tal. Fíjate que ese dato que acabas de decir es importante. Solo hay reparto de utilidades si hay utilidad. Raúl, tú y yo conocemos los números de las empresas y la empresa puede llevar pérdida todo el año y llegar al final y tener utilidad, pero también puede ser al revés. Puede tener utilidad todo el año y terminar teniendo pérdida. El trabajador queda, pues vamos, el trabajador labora diariamente. ¿Hay alguna forma en que el trabajador se entera de cómo recibir si hubo o no hubo una utilidad al cierre del ejercicio? Bueno, es una obligación por parte de los patrones que deban informarle, en este caso a los trabajadores, sobre el monto de la utilidad o en su caso la pérdida, bueno, no del monto de la pérdida, pero sí señalar que hubo pérdida y si hubo utilidades, sí deben demostrar el monto de la utilidad obtenido. Dependiendo aquí, pues obviamente de la cantidad de trabajadores que tengan, si el monto es, digamos, el número de trabajadores es de más de 2, yo diría, pues tendría que formarse una comisión por parte de los trabajadores. Sabemos que esto en la práctica, pues a lo mejor no funciona como tal, pero por lo menos el patrón tendría la obligación de dar a conocer a los trabajadores el resultado obtenido en esa declaración anual, que bueno, dependiendo del tipo de persona moral, pues debió presentar la declaración anual en el mes de marzo, y si es persona física, pues en el mes de abril, para que de esta manera los trabajadores se enteren si tienen o no derecho a percibir cantidad alguna en ese mes de mayo o junio respectivamente. Sí, porque fíjate que la disposición legal marca que después de 60 días, ¿verdad?, de que culminó el plazo de la presentación de las declaraciones, y bien lo has dicho, persona moral marzo, 60 días es mayo, persona física abril, 60 días sería junio. Solamente para precisar las fechas, Álvaro. Dime. Es 30 de mayo, porque mucha gente cree que es 31 de mayo. No, es 30 de mayo porque ahí se vencen los 60 días. Y si fuera una persona física, es 29 de junio, no 30 de junio. Solamente quiero precisar las fechas. Me queda muy claro. Y realmente te digo, oye, ¿qué pasa si no lo pagas ese día? O sea, bueno, el deber ser y el ser. Vamos a ver, el deber ser y el ser, porque tú y yo lo vivimos. A lo mejor el empresario no tiene liquidez, ¿no? No tiene la liquidez suficiente y no hay dinero. Dime. Pero fíjate que sí puede traer consecuencias. Hace muchos años, cuando yo me iniciaba apenas en este camino de la profesión, y yo tenía de jefe a alguien que tú conoces muy bien, a don Fernando Taboada. El señor Taboada, que todavía sigue trabajando y le mandamos saludos. Exacto, y que él no le llama la PTU, le llama la PUT, ¿no? La PUT, le dice. Pero bueno, está bien. Entonces resulta que yo me acuerdo que hace muchos años tuvimos el caso de una empresa que no fue el tema de la PTU, pero fue el tema de un salario donde el patrón se atrasó por un día, porque en aquellos años, pues recordarás que había que ir a cambiar el cheque al banco, después embolsar el efectivo en sobre, repartirlo, y en alguna ocasión una empresa tuvo problemas para hacer este movimiento por el horario del banco que cerraba a la 1:30 de la tarde, etcétera. Y se les ocurrió publicar un letrero, un memorándum donde les comunicaban a los trabajadores que debido a los problemas administrativos, pues la quincena no se les iba a pagar en esa ocasión, sino al día siguiente. Y al día siguiente la empresa amaneció con banderas de huelga. Hay que recordar que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y tienen que cumplirse pues a carta cabal. Entonces el hecho de que tú te atrases por un día en el pago de una prestación como la PTU, a la que tienen derecho los trabajadores, sí puede llegar a tener problemas de carácter
laboral. Digo, yo ahí lo dejo sobre la mesa. Estás en lo cierto. Una cosa es el deber ser y otra cosa es la realidad. Pero bueno, hay que cuidar el derecho, en este caso, de los patrones a que pues no se expongan a situaciones incómodas, ¿no? Es muy claro lo que dices, Raúl. Déjame decirte que ha cambiado el mundo, como bien lo dices, de hace muchos años para acá. Para poder ejercer una huelga tienes que cumplir una serie de requisitos legales y jurídicos para poder poner las banderas y para poder ejercerla. Pero tienes la razón, hay que tener, primero, antes que nada, esa comisión para el reparto de las utilidades. Yo creo que eso es vital. Cuando tú tienes a los trabajadores, tienes al sindicato, si es que lo hubiera, etcétera, una comisión en la cual estén los trabajadores, el sindicato, el patrón, y se les informe. Y me decía un gran maestro laboralista, el maestro Luis Díaz Mirón, rector, que fue rector de la Universidad de la Libre Derecho, decía: todos los derechos con los trabajadores pueden ser negociables si hay comunicación entre las partes. Punto. Si tú les dices no tengo liquidez y dame unos días, pues vas a tener comunicación. Pero si no lo dices, va a ser una bomba. Lo que es real es que esa comisión debe estar dada por conocimiento, dijiste, la declaración anual. Y 2, el análisis de qué trabajadores les corresponde la PTU. Hace unos minutos, Raúl, escuchando entre líneas lo que dijiste, mencionaste no todos los trabajadores. Hay algunos trabajadores a los que no se les paga PTU porque sí son trabajadores. Sí, por supuesto. Bueno, dentro de una propia empresa, digamos, con un patrón, puede haber trabajadores que no tengan derecho y hay casos en donde ningún trabajador tiene derecho. En el caso de un patrón que tenga tenido trabajadores, tuviera que repartir la PTU, bueno, los que están excluidos son los que están de gerente general hacia arriba, ¿no? Ellos no tienen derecho a participar de esto. En términos generales, los patrones, aunque teniendo utilidades, los trabajadores que están excluidos también de aquí son los trabajadores domésticos, por ejemplo. Ellos no tienen derecho a esta participación de esas utilidades. Y bueno, hay otras reglas al respecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando hay trabajadores que son sindicalizados, bueno, pues entonces los demás trabajadores que no son sindicalizados no pueden participar por el monto total que les corresponda. O sea, me estoy adelantando un poquito a algo que seguramente querrás que veamos más adelante, el cómo se reparte la utilidad, ¿no? Y ahorita la utilidad, vamos para allá. Bueno, entonces hay trabajadores que se les limita en cuanto al monto del salario que perciban. Hay otros casos en donde pues hay ciertos montos hasta los que tienen derecho. Pero en términos generales, los trabajadores que no tienen derecho a este reparto, pues son de gerentes generales hacia arriba. Me queda muy claro porque fíjate que cuando tú tienes un gerente general o un director general, un director de ventas, etcétera, si bien sí son trabajadores y si bien sí están en el roster de pago de nómina, pues son trabajadores que influyen directamente en la generación de la utilidad. Entonces la ley da un cierto esquema de que la gente que influye en esa directiva no tenga beneficio porque le puede quitar a los trabajadores de más bajo escala. Tema 2, me preocupa cuando me dices que hay límites de monto. O sea, quiere decir que vamos a entrar un poquito en la materia, tú y yo, porque para repartirle participación a los trabajadores se divide en 2 grandes grupos, uno por salarios y uno por días trabajados. Platícame, Raúl, en materia de salarios, que ahí es donde entrarían estas limitaciones, ¿cómo la entiendes? De forma general, ¿eh? Sí, lo que hay que hacer es primero, pues ver cuál es el salario que percibió el trabajador durante todo el periodo laborado en el año en que se generaron estas utilidades. Estos salarios se toman sobre el salario nominal de cada trabajador. O sea, aquí no tiene nada que ver ningún tipo de remuneración extraordinaria como pudiera ser el tiempo extra, las gratificaciones, o sea, nada en particular. Simplemente con el salario nominal con el que fuiste contratado, ese es el salario que se toma en cuenta, por un lado.
Por el otro lado, pues se toman en función el número de los días de asistencia, pero primero lo del salario. Pues Sí. obviamente el trabajador administrativo en términos generales diría que siempre tiene un salario mayor al obrero, por así llamarle, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí es donde la ley establece una limitante, que aquel trabajador que sería el administrativo solo puede participar con su salario. Vamos a pensar que tiene un salario de 10,000 pesos. Y entonces solamente su salario se puede incrementar hay que tomar como referencia el salario que tenga el trabajador sindicalizado, el de más alto rango sindicalizado, y sobre ese salario incrementarlo en un 20%, de tal suerte que si una persona que esté sindicalizado tiene un salario de 10,000 pesos, se incrementa en un 20% y sería de 12,000 pesos. De tal suerte que alguien que no esté en el sindicalizado y tuviera una remuneración, digamos, de 15,000, no puede participar, su salario no puede ser el que se tome en cuenta de 15,000, sino solamente como máximo de 12, aunque él esté percibiendo. Aunque él perciba 15, solo puede ser de 12 porque está incrementado el salario del sindicalizado con un 20% más. Yo creo que es correcto. Fíjate que si en la materia de los trabajadores sindicalizados, que no todas las empresas tienen sindicato, pues ahí tienes un tope que es un más 20% del empleado de mayor jerarquía. Fíjate que me he encontrado empresas, Raúl, y creo que tú y yo las vivimos, son empresas del día a día, en que está el patrón, el dueño, trabajando y teniendo un puesto a nivel de gerente de ventas. Da igual que le llames gerente de ventas o director de ventas, ¿no? Y tiene abajo 3 o 4 trabajadores, pero la diferencia de salarios es gigantesca. Cuando se da el reparto de utilidades, pues la finalidad es dárselo a esos trabajadores que están con él, no para que él se lo lleve, ¿estás de acuerdo? Claro. Raúl, vuelvo al tema, ¿seguimos siendo el 10% de PTU? Sí, desde hace ya no recuerdo cuántos años que se aumentó la PTU, bueno, muchos años duró un porcentaje del 8% y ya no recuerdo en qué año, pero hace muchos lo cambiaron al 10% por la Comisión Nacional del Reparto de Utilidades, y eso es lo que hoy día es lo que se reparte del 10% de la utilidad que obtenga el patrón para efectos de calcular el impuesto sobre la renta, con un pequeño cálculo ahí, pero bueno, digamos que sí es en términos generales el 10% de la utilidad para pagar el impuesto sobre la renta, es ese 10% el que se reparte para los trabajadores. Ya hablamos la primera parte de que es una parte que se reparte en base a los salarios. Quiere decir que el trabajador que tenga mejor salario, pues va a ganar un poquito más, el que esté de salario más bajo, claro, un poquito menos, pero amigos, siempre considerando ese tope máximo que es el empleado de mayor jerarquía, ya sea sindicalizado o normal, pero tomando tope que no participan los trabajadores de área de gerencia para arriba. La segunda parte se da en base a los días trabajados, que se me hace muy lógica, porque no toda la gente va todo el año, Raúl. Es correcto. Es correcto, aquí se tiene que tomar solamente el número de días trabajados y hay que tomar en cuenta que, bueno, pues hay trabajadores que por alguna razón no fueron todo el año y por diversas razones. Una, porque terminaron, digamos que su contrato, renunciaron, fueron despedidos, etcétera, en alguna época del año. Y otros porque se incorporaron en el inter del año. Otros quizá por ausentismo. El tema de las incapacidades es un tema que luego crea controversias. Miren, todo lo que se refiere a las incapacidades, una de las más comunes, sobre todo con patrones cuando tienen trabajadoras como tal, pues estas mujercitas cuando se embarazan, bueno, pues sabemos que tienen un lapso de 84 días de incapacidad, 42 días antes del alumbramiento y 42 días después, aunque bueno, como quiera que se repartan, pero son 84. De tal suerte que esos días se consideran trabajados para estos efectos. Físicamente la mujercita no trabajó, pero jurídicamente, legalmente, se le considera como días trabajados. Entonces, por supuesto que me parece que es correcta la forma
determinar esto, porque pues sí tienes razón, no todos los trabajadores laboran durante todo el año. Entonces hay que tomar en cuenta el número de días en los que han sido laborados durante ese año en que se generaron las utilidades. Perfecto, me queda clarísimo, porque yo entiendo que vas a repartirle a la gente una parte de esa masa del 100% de la utilidad, la mitad en base a su salario y la mitad en base a los días trabajados. Hay mucha gente que dice, es que esa Lupita falta mucho y la perdonan todo, o ese Juanito se va siempre y no llega. El no asistir, el no trabajar, el no, repito, con las incapacidades que sean de trabajo, como bien mencionaste, y una de ellas es el alumbramiento o la maternidad, ¿verdad? Se reconozca, y ese cálculo dice el total entre también los días trabajados, y así es como se reparte, Raúl, para que todos los amigos lo sepan. Una es por ganar más y otra es por trabajar. Raúl, una vez que recibes este pago, mucha gente cree o ha tenido en su mente que la PTU, el pago es exento, Raúl. Creen que la cantidad es exenta. La ley del impuesto sobre la renta en nuestro artículo 93 nos dice algo de una exención, pero no de una totalidad. Por favor, adelante, Raúl. Es correcto. Una vez que ya tenemos la parte de la utilidad que le corresponde por salarios y la otra parte que le corresponde por días trabajados, bueno, pues ahora se suman, y del monto total que le corresponda, ahora nos salimos de la parte laboral y nos vamos a la parte fiscal. Claro. Efectivamente, la ley del impuesto sobre la renta establece que no se va a pagar el impuesto sobre la renta, en este caso por la obtención de la PTU, pero hasta por un monto máximo, aunque el texto legal diga que son 15 días de salario mínimo, no son 15 días de salario mínimo, son 15 UMAS diarias. Otra vez, ¿por qué no se corrige, Raúl? Bueno, no lo sé, fíjate que eso es una situación absurda que tenemos, porque nuestros legisladores ya tenían que haber corregido todo esto y no andarnos metiendo en problemas, ¿no? Desde que estamos en la universidad, ahorita, cuando tú le pides al alumno, a ver, lea el artículo 93, ¿no? Y lo va leyendo en voz alta y de repente llega a 30 días de salario mínimo, 15 días de salario mínimo. Uno tiene que pararlos y decirles, por favor, no leas 15 días de salario mínimo, lee 15 UMAS. Y bueno, ese es un verdadero problema, porque el alumno pregunta, maestro, ¿y por qué si aquí dice salario mínimo, por qué tengo que utilizar UMAS? ¿Y por qué en unos casos sí se usa salario mínimo y en otros casos la UMA? Señores legisladores, por favor, ya corrijan esta ley. Ahorita hay una buena oportunidad. Seguramente las leyes fiscales cambiarán para el año próximo. Esperamos. Y creo que es una gran oportunidad para que ojalá ya corrijan todo esto. Bueno, conclusión, la exención son 15 UMAS diarias las que se exentan sobre el monto total que se perciba. Pero fíjate que es bien importante lo que estamos hablando, Raúl, porque cuando tú dices 15 días de salario mínimo, el salario mínimo son arriba de 200 pesos. Son 248 centavos, sí. Y cuando hablas de UMAS, es arriba de 100 pesos. 108. Entonces, estamos hablando por menos de la mitad, sí, Raúl. Sí, esto nos lleva a un verdadero problema, porque, digo, no es salirse del tema, pero nos lleva a un verdadero problema porque el día de hoy a ti te pueden estar pagando las prestaciones mínimas de la Ley Federal del Trabajo, pero resulta que cuando tú las llevas a la exención de la Ley del Impuesto a la Renta, pues puede ser que, aunque sean de salario mínimo, puede ser que lleguen a causar impuestos. De hecho, el salario mínimo hoy día, con la modificación, bueno, con el nuevo subsidio para el empleo que tenemos, o el adicional, digamos, el opcional que tenemos a partir del 1 de mayo, el salario mínimo sigue causando impuesto. Ya sé que no se retiene impuesto, ya lo sé, no se retiene, pero que causa impuesto, por supuesto que causa. Y las demás prestaciones como el aguinaldo y la prima vacacional, por supuesto que pueden causar impuesto, y esto nos lleva a un problema en el cálculo anual de esos trabajadores. No, pero ese es otro tema. Ya te fuiste hasta el anual, Raúl. Sí, perdón, pero
Pero Me imagínate, emociono demasiado, me emociono por todas estas incongruencias. imagínate, Raúl, hoy tú y yo que estamos dando la clase y vemos con empresarios. Tú ahorita estás en Poza Rica y te vas a ir a sentar con un grupo de empresarios y lo platicamos y les decimos, le tienes que pagar la PTU. Oye, es que los trabajadores dicen que es exenta. No, fíjate, primera cosa, no es exenta. Segunda, es que la ley dice 15 días de salario mínimo. No, es 15 días de UMA. Oye, pero es que 15 días de salario mínimo son cerca de 3,500. 15 días de UMA son 1,500. Ni modo. ¿Por qué luego la percepción es todo contra el trabajador? Por lo menos hoy salió una nueva cosa que se llama el subsidio. En un extracto de 3 minutos, Raúl, ese subsidio lo que hace es que el trabajador reciba un poquito más, dicen que hasta 300 pesos, platícame. No, por supuesto que no. Hoy día tenemos dos subsidios, el subsidio que ya venía con anterioridad y que ese sigue vigente, y el nuevo subsidio que entró en vigor el 1 de mayo. Así es. Este que entró el 1 de mayo, bueno, a ver, primero, el anterior todavía te podía generar que algunos trabajadores con bajos ingresos llegaran a tener alguna cantidad que el patrón les entregara, digamos que en nombre del gobierno federal, le entregara al trabajador y después el patrón se lo descontara al mismo gobierno. Eso terminó el 30 de abril. ¿Terminó qué día, Raúl? 30 de abril. Bueno, el 30 de abril, bueno, pero no es que haya terminado, Álvaro, sigue vigente. O sea, hoy día el patrón puede elegir cuál de los dos subsidios quiere aplicar. Es uno u otro, porque los dos están vigentes. Eso así se establece en el nuevo subsidio. O sea que el nuevo lo puedes aplicar en lugar del anterior, pero sigue vigente. Ahora, es otra vez muy clara la disposición. O sea, sí, nuevamente, hay que hacer las cosas revueltas para no hacerlas claras. Exactamente, exacto. Entonces, hoy día tenemos los dos. Entonces, el anterior aún permitía entregar esa cantidad. El nuevo no. El nuevo lo que hace es que, si acaso, lo que te puede ocasionar es que si tu salario o tu base gravable, digamos, no el salario, pero la base gravable a la que le vas a aplicar la tarifa, no rebasa los 9,081 pesos mensuales o su equivalente en semana o quincena, entonces tienes derecho a que, digamos, pagues un poco menos de impuesto. Si tu salario rebasa los 9,081 o su equivalente por mensual, entonces, por supuesto que ya no tienes derecho a nada. ¿Eso qué te puede dar? Que solamente puedas pagar un poco menos de impuesto, pero aquel trabajador que podría llevarse 50 o 100 pesos más a la semana, a la quincena o al mes, hoy ya no existe esto. Ya Voy no a ser muy frío, Raúl, porque me quedan 3, 4 minutos y los que sean necesarios, porque ya les dije aquí que se aguantan. Lo que te quiero pedir, fíjate lo que digo, un salario mínimo a cifras redondas es 7,500 pesos. A cifras redondas, 30 días, 250 pesos. Pero 7,500 pesos. Si tú me dices que ya a 9,080, sí, no habrá retención, quiere decir que ese lapso de 1,500 pesos, 1,600 pesos, a los que estén en ese lapso es un beneficio que no les retengan impuesto. Bueno, les puede bajar un poco el impuesto, sí, les baja, o sea, retención de impuestos es muy probable que sí haya, sí, pero les baja un poco el impuesto. Pero cuando tú rebasas los 9,081 mensuales o su equivalente, entonces ahora siempre vas a tener impuesto, el impuesto total, o sea, los 390 pesos de subsidio, que es el subsidio máximo mensual, después de los 9,081 ya no existen. O sea, si hoy día tú tienes un salario de 9,000 pesos, puedes pagar menos impuesto que si percibes 9,100 pesos. Sí. O sea, por 100 pesos, por 50 pesos de diferencia, que estés arriba de los 9,081, por supuesto que tu impuesto se va hacia arriba. Raúl, cuando tú tienes una percepción, a grosso modo, de 8,200, 8,300 pesos, que estás entre salario mínimo y los 9,080, esos 8,400 pesos que percibes, determina su impuesto
pero tienes una parte del subsidio que va a estar en ese rango de los 300. Sí, los 390. Lo más seguro es que no vas a pagar impuestos, no te saldrá cantidad a pagar. No, yo creo que sí, ¿eh? Fíjate, Yo creo que sí sale a pagar, porque inclusive el propio salario mínimo tiene impuesto a pagar. Claro, aunque Tiene, y sin embargo no se retiene, y hoy la gente pregunta, bueno, y entonces ese impuesto que le resulta al salario mínimo, ¿quién lo debe de pagar? Pues la verdad es que nadie lo paga, porque no tiene por qué pagarse. El patrón no está obligado a pagar un impuesto que es a cargo del trabajador, y el trabajador no tiene obligación de pagarlo, porque así lo establece la propia ley. Oye, demasiadas incongruencias para un renglón solamente. Bueno, fíjate, ya hablamos de lo de la UMA, ya hablamos del salario, ya hablamos de si le retengo o no, si es exento o no, y ahora me dices que el rango de la tabla también tengo que pagar. Te quiero pedir, Raúl, como amigo y como un gran profesionista y amigo que eres, invitarte a otro programa posterior que tendremos con otro profesionista igual que tú, y que también lo conoces, es uno chaparrito, bigotoncito, y le decimos Chava, para que podamos discutir los tres un poquito de todo esto en un tema, hablemos del subsidio. ¿Te parece? Me encanta la idea, Álvaro. Por supuesto que me encanta la idea, porque ahorita creo que dejamos muchas cosas también en el aire. Pero lo que sí quedó muy claro es, amigos, sí hay derecho de PTU, sí hay utilidad. 1. 2, tienes derecho hasta cierto límite que es de tu sueldo. 3, amigo, trabaja todo el año para que pagues la parte de lo que recibes por días trabajados y también por la parte de salario. 4, no es exenta, tiene una exención. Y 5, amigos, los que son de gerentes para arriba, pues den gracias, no hay PTU, a lo mejor la empresa les puede dar un bono adicional, pero no es participación. ¿Algo más que tú quisieras agregar de importancia, Raúl, con toda confianza? Sí, fíjate que de importancia, sobre todo eso de las nuevas limitantes que hay. Hay que recordar que hoy día, antes lo que te tenían que pagar de PTU, lo que te correspondiera, salvo excepciones. La Ley Federal del Trabajo ha establecido que hay 3 casos en particular en donde no te daban el 100% de la utilidad que te correspondiera. Me refiero a cuando el patrón obtiene los ingresos, ya sea por honorarios profesionales, ya sea por intereses o ya sea por arrendamiento. En esos 3 casos se calcula la PTU, como lo habíamos dicho, por una parte por salario, otra parte por días trabajados, pero está topada la PTU a solamente un mes de salario de los trabajadores. Digamos que todos los despachos de profesionistas, cuando llegan a repartir utilidades, porque las llegaron a tener, pues para sus trabajadores solamente está topado a un mes de salario. Si te tocaban 50,000 pesos, pero tu salario es de 30, se quedó topada solamente en 30. Y la gente pregunta, ¿y qué hago con los otros 20 que no los repartí porque no tiene derecho el trabajador? Pues simplemente se regresan al bolsillo del trabajador. Del patrón. Las otras limitantes que tenemos del año 2021 para acá, pues es el equivalente a que la PTU máxima a entregarle a un trabajador puede ser la suma de 3 salarios, entre el equivalente a 3 de su salario o el promedio de los últimos 3 años que le hayan entregado de PTU. 3 salarios es el golpe, porque esa fue la reforma y más cuando hubo muchos casos de outsourcing. Raúl, esto nos da tema para poder platicar con un café más de 2-3 horas juntos, pero ya tenemos un compromiso, mi amigo. Te quiero agradecer al maestro Raúl Ramírez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesionista independiente, tu participación en este programa aquí con tu amigo. Y nos vemos en próximas fechas para poder seguir platicando de esto, Raúl. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Raúl, y gracias. Feliz viaje en Poza Rica. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. A todos ustedes, amigos, continuamos en nuestro programa. Ya estamos aquí con la entrevista prácticamente. Vamos a un corte y continuamos. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva.
Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Ya estamos aquí en el programa, mi estimado Gustavo, ¿cómo estás? Gustavo Escobar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estimado Álvaro, muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí ya sabes, más pelón, pero no gozando como tú el clima y el lugar donde estás. Sé que ahora, ¿dónde andas ahora, Gustavo? Mira, yo de base siempre estoy en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, pero hoy tengo la coincidencia de que me encuentro en Ciudad de México, fíjate. Ah, Por caray, trabajo, justamente. entonces hubieras venido a la cabina para sentir aquí el calor humano. Creo que sí hubiese sido mejor, pero bueno, ya será la oportunidad. Estaremos aquí en estos días y a ver si se puede. Oye, Gustavo, qué gusto saludarte. A todos ustedes, amigos, les recuerdo, su servidor y amigo Álvaro Cordón, que siempre me pongo a hablar y se me olvida. Están pasando nuestras líneas telefónicas 55 70 10 6987, repito, 55 70 10 6987. Tenemos aquí el 55 52 11 11 25 y nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar. Gustavo, dime, aquí estás ahora, porque la vez pasada hablamos de inmuebles. Y Así ahora es. estás llevando a la gente a qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar. Platícame, Gustavo Escobar, ¿qué estamos haciendo? Claro, muchas gracias, Álvaro. Bueno, antes que nada te quiero agradecer nuevamente por esta oportunidad del espacio. De verdad me siento muy afortunado y agradecido con ustedes por permitirme estar nuevamente en su espacio. Y bueno, mira, fíjate que la vez pasada, justamente como bien lo comentas, estábamos hablando un poco de tema de inmuebles, de bienes raíces, de inversiones, de arquitectura. Pues básicamente lo que yo realizo con mis empresas, ¿no? Que estoy muy metido en toda esta parte de construcción y bienes raíces allá en la Riviera Maya, justamente, ¿no? Ese es como, digamos así, como que mi base. Pero fíjate que he tenido la fortuna de últimamente estar en algunos círculos en donde estamos más relacionados pues con emprendedores, con personas que están comenzando en el mundo de los negocios o que tienen 1 año, 2 años. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que digo, yo tengo aproximadamente 5 o 6 años con mi empresa, pero sí he visto cómo nosotros en el camino vamos aprendiendo nuevas cosas. Además, como tú lo sabes, yo pertenezco a la comunidad de tipo Land Business, donde de verdad que para mí ha sido una iluminación enorme en este mundo empresarial, porque el compartir experiencias con personas que vienen de empresas familiares, empresas que ya tienen 30 años, que tienen franquicias, que ya son empresas muy consolidadas, híjole, o sea, el aprendizaje es bárbaro de lo que se obtiene de ese lado, ¿no? Entonces, al yo empezarme a relacionar en estos círculos un poco más de emprendimiento, pues he sentido esas ganas como de regresar un poquito de lo que uno va aprendiendo, ¿no? O sea, cuando escuchas a uno que dice, oye, es que no sé por dónde empezar, no sé qué vender, no sé qué hacerle, o sea, uno se ve ahí reflejado unos años atrás, donde dices, no manches, yo estaba igual ahí en ese lugar, donde no sabía qué quería hacer, no sabía cómo hacerlo, no sabía qué necesitaba, pensaba que necesitaba dinero, que necesitaba gente, que necesitaba, bueno, una infinidad de cosas que uno puede pensar que necesita, y en el paso te vas dando cuenta como que no, o sea, tiene una estructura, por supuesto que tiene una estructura, pero las cosas que tú vas necesitando en el camino se van construyendo. Y creo que eso es parte del ADN de un emprendedor, ¿no? Que al final del día... Oye, perdóname, dime, Gustavo, te interrumpo porque te me vas como hilo de media, mano. Te sueltas, se nota que estás dando estas charlas y entonces ya tienes tu mecánica y vas en un rol, pero mira, estamos habilitando aquí con gente porque
La pregunta es, la gente se pregunta, ¿a dónde quiero llegar? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo más difícil es en cuánto vendo algo, porque la gente dice, lo voy a vender y le gano, pero no analizan que hay su tiempo, que hay una oficina, que hay un algo. Y hoy hay un cambio también de todo esto con un home office. ¿Qué es lo que la gente que tú sientes? ¿Cuál es el sector principalmente? ¿Jóvenes o gente de mayor edad en la zona que tú estás? No, somos más jóvenes. Fíjate que algo que pasa en Playa del Carmen es que la mayoría de las personas que vivimos allá son jóvenes y retirados. Somos como que las dos pirámides que estamos en la población, ¿no? En este círculo que te estoy comentando, sí son más jóvenes, son personas que tienen alrededor de 30, 35, 38 años aproximadamente y están incursionando en este mundo de los negocios o, como te comentaba, llevan 1 o 2 años, ¿no? Y estas preguntas que ahorita bien le estás haciendo es que justamente es parte de lo que regularmente escuchamos. Muchas veces alguien dice, es que quiero empezar un negocio. Ok, qué bueno que te quieres meter en el mundo de los negocios, pero ¿qué quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Qué quieres lograr con eso? ¿Por qué quieres lograr eso, no? A veces son de las cosas que, si bien es cierto, muchas veces la necesidad dicen que es como que la madre de todos los emprendimientos, y para bien o para mal, creo que es muy cierto, pero en el camino te vas encontrando todos estos retos que llega un momento en que dices, híjole, es que ya no, aunque el negocio funcione, a veces hasta puedes decir, no sé qué más quiero hacer, no sé qué más voy a hacer, ¿no? Dime. Dijiste ahorita, la necesidad es la madre de todos los emprendimientos. Ahí se nota la juventud, porque te voy a decir que el dicho en el pasado era, la necesidad es la madre de todos los vicios. Ese era el dicho del pasado. Para que veas cómo cambia. Ahí está la juventud, ahí está. Porque antes, cuando no había, pues te ibas a todo lo malo. Ahora fíjate qué padre, los chavos quieren hacer algo y salen estos emprendimientos. ¿Qué te has encontrado cuando hablas con ellos? ¿Qué te vas encontrando? Que además de que no saben qué quieren hacer, ¿cómo los vas centrando y dónde lo tienen que hacer? Mira, yo lo primero que así escuchando a varios y en diversas preguntas y diversas cosas, fíjate que yo lo que me di cuenta es que la mayoría está en el miedo de la incertidumbre, o sea, el no saber qué va a suceder, híjole, o sea, los detiene, los para, los paraliza tal cual porque se quedan de, bueno, es que ya vi que sí le puedo vender a esta persona, ya lo probé, pero no sé si va a seguir funcionando y se detienen, se quedan, o sea, ya no siguen, ¿no? Claro. O sea, esta parte de poder manejar un estrés, de no sentirse preparados, de pensar que no tienen las oportunidades, que no tienen los recursos, todo esto está basado en el miedo, absolutamente. Entonces, ¿qué pasa cuando platicamos y me empiezan a decir, es que me falta esto, me falta lo otro? Ok, pero eso se puede conseguir. No, bueno, es que no tengo dinero, pero puedes llegar a un inversionista si tú tienes una idea de alto valor que pueda ser remunerable. O sea, hay formas de poder conseguirlas. Es que no tengo la maquinaria, no tengo la estructura. Ok, pero alguien ya lo maquila seguramente. Entonces tú puedes ir con un proveedor, decirle que te lo maquile y tú te vuelves un distribuidor. O sea, pero todo viene basado en el miedo del no tengo, no sé, no estoy preparado y obviamente el estrés que eso conlleva, ¿no? Déjame decirte, Gustavo, nada más porque me gusta lo que mencionas y quiero que la gente vea que eso pasa en todos lados. Gracias. Mi hija quiere empezar un emprendimiento y tenía miedo y quería contratar a un agente para que le ayudara. Ya la contrata y dice, ahora tengo que generar trabajo. Y comenzó a generar trabajo y te voy a decir una cosa, contratas, buscas trabajo, necesitas un agente. Viene más trabajo, necesitas otra gente. Y así vas creciendo tu negocio. Lo que has dicho es una gran verdad. Quítate el miedo. Y yo te diría, ve por él, ¿sí o no? Ve por esa meta. No, y ¿sabes qué, Álvaro? Desde mi propia experiencia personal, yo he aceptado que cuando tengo miedo, ahí es. Porque ahí es donde está mi crecimiento. O sea, cuando digo, esto no sé cómo hacerlo, esto no sé cómo va a resultar, yo he sentido, ahí es. Porque cuando está en mi desconocimiento, cuando está algo que no sé, es donde yo comienzo a crecer. Lo que he aprendido gracias a la comunidad de People and Business es que no está solo. O sea, de por sí el emprendimiento y los negocios ya dicen que es un camino súper solito, ¿no? ¿Por qué? Porque
hay muchas cosas que es muy difícil contarlo con las personas que no están en tu medio porque no lo entienden. Y es natural, no se entiende si no estás en el lugar, ¿no? Un médico no va a entender a otra, o sea, en su lenguaje no va a entender la otra persona que no está en el área de la medicina. ¿Por qué? Porque no es mi lenguaje, no es lo que vivo, o sea, es normal esto, ¿no? Pero cuando te juntas con gente que está en la trayectoria, que está en el camino, de primera te entienden y te apapachan, porque te dicen, tranquilo, sabemos lo que se siente, sabemos lo que está pasándote, a ver, vamos a buscarle la solución de por dónde sí se puede hacer. Y entonces dices, ok, tengo miedo, no sé cómo realizarlo, pero mira que hay gente que me está apoyando y que me va a decir el cómo sí. Y entonces nada más es como todo sistema, paso a paso, el siguiente paso, el siguiente, ahora qué es lo que debo de obtener, y se van logrando. Y todos arrancamos con miedo. Déjame contarte rápidamente una experiencia personal, Álvaro. Yo creía que yo no tenía una empresa si no tenía un acta constitutiva. Y cuando me di cuenta de todo lo que ya había creado sin el acta constitutiva, yo dije, no manches, o sea, mi creencia era súper chiquitita pensando que no tenía un acta constitutiva, ¿no? Te voy a decir Y que dos no... cosas ahorita porque el tiempo es voraz y quiero aprovechar. Primero, quiero que me digas dónde se te localiza si alguien quisiera platicar con Gustavo Escobar para Claro. quitarse el desconocimiento y el miedo. Dame, por favor, tu red o tu número telefónico. Absolutamente. Mira, en Facebook estoy como Gustavo Escobar, en Instagram estoy como goes.mx o mi página de la empresa es Arquimblue Arquitectura, también ahí me pueden encontrar, o me pueden escribir directamente al WhatsApp con toda la confianza al 55 1703 2562. 55 1703 25 62. 62. Es Correcto. muy importante que podamos tener esa comunicación vía el WhatsApp. Y fíjate las dos palabras, desconocimiento y miedo. Correcto. Señores, hoy en esta época, siglo XXI, siglo de los jóvenes, siglo de toda esta fuerza, el desconocimiento significa acércate al conocimiento. Y el conocimiento lo Correcto. tenemos a través de todas las redes, a través de todos los medios, pero también a través de gente que ya vivió esa experiencia. Amigos jóvenes, aprovechen a los viejos que tienen la experiencia. No choquen con ellos. Está mal este concepto de que ustedes por allá y yo por... No es cierto. Somos la unión, lo dijiste al inicio. Y el miedo, sí. el miedo, lo que tú dijiste, no le tengas miedo, da el paso. Por favor, dime, ¿qué otra cosa le dirías, así, 3 puntos óptimos que tú le dirías a un joven? Claro, mira, lo primero que yo le diría es darle un propósito a lo que quieres hacer. O sea, que realmente sepas por qué quieres hacerlo. Puede ser por dinero, puede ser por pasión, puede ser por tu gusto, porque eso estudiaste, lo que sea, pero darle un propósito. Porque si no sabes por qué lo haces, en el camino te vas a frustrar y te vas a quedar. Cuando traes un propósito y un por qué, todas las barreras que se te vengan poniendo, las vas a saltar y vas a buscar el cómo sí. Ese es mi segundo punto, es siempre hay que buscar el cómo sí. Porque al rato el acta, el miedo, el recurso, la gente, lo que platicaban ahorita extremadamente importante, el tema de impuestos, o sea, no, de verdad que entender eso, para mí ahorita fue una masterclass de lo que yo aquí escuché, ¿eh? O sea, me quedé de, mira, qué increíble todo lo que están diciendo. No sabemos eso y de pronto es como el de, ay, no, pero es que como yo no sé eso, no me meto. No, espérate, ¿cómo sí? Ah, pues mira, me voy a acercar a Álvaro, mira, me voy a acercar al maestro, mira, voy a la rectoría de UNAM, ¿para qué? Para saber cómo sí lograrlo, cómo sí obtenerlo, ¿no? Y la tercera, si no te salió, tranquilo, a todos nos puede pasar y yo creo que a todos nos ha pasado, Álvaro, que en algún momento el negocio se cae, las ventas se caen, la fuerza que traías ya no es, siempre puede pasar, los negocios por la incertidumbre pueden hacerse de volátiles, pero si tenemos esa convicción de saber por qué lo estamos haciendo y el cómo sí generarlo, creo que tranquilamente podemos pasar esa barrera, ¿no? Mi estimado Gustavo, fíjate otra vez, voy a aprovecharme. Hoy veniste a México y no veniste al programa. Se lo reclamo aquí ahorita a Steffi, que está en el programa. Pero Gustavo, me dará mucho gusto que ahora trabajes con nosotros en un programa de tópicos. Vamos a hablar en otra fecha desde cómo crear una empresa bajo tu perspectiva, cómo ser creador, cómo ser iniciador. Chavos, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo luchas? Y les enseñamos el toque
de cómo darle ese dulce fiscal para que salgan adelante. ¿Te parece? Eso sería eso sería fabuloso y maravilloso y encantado yo de participar. Encantadísimo. Será un Por honor favor. estar contigo en un próximo programa. Estoy pidiéndole aquí a la señorita Steffi, que tú tienes la comunicación permanente, que Claro. lo hagamos, lo provoquemos, ¿te parece? Para dentro de un mes Me podamos encanta. tener la agenda y ¿sabes qué? Lo gocemos, porque dar Sí. esto a la juventud es dar el alimento al que no tiene con qué comer. Es en Exacto. este momento traer la lluvia a los de la Ciudad de México que no nos llega, mi hermano. Me encanta. Mi estimado Gustavo, agradecerte como siempre. Ya está nuestro Gracias. número, tu número telefónico, ya está en pantalla, ya lo tenemos aquí registrado, lo vamos a publicar y estar Muchísimas contigo gracias. para próximas oportunidades. Te deseo lo Por favor. mejor de lo mejor. Estamos aquí en México, lo que se te ofrezca, no dudes en llamarme. Muchísimas gracias, Álvaro. Igualmente, siempre estoy a la orden. Estamos a una llamada, un mensaje siempre. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Gustavo Escobar, Igualmente. especialista en texto. Gracias, amigo. Vamos a un corte, continuamos en BPS News. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. BPS News desde otra perspectiva. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Las redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Síguenos en redes: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Noticias. El día a día con BPS News. Estimados amigos, ya estamos aquí en la parte final y solo darles algunos comentarios de BPS News Noticias porque es muy interesante. Todo mundo sabemos que no hay dinero, ¿sí o no? Nadie tiene, a nadie nos alcanza, esa es una realidad. Y gracias a Dios, y lo voy a decir, se hubo que a la gente le cae dinero, le dan dinero, ya sea por remesas, ya sea porque les llegan las pensiones, ya sea porque les dan los abonos, etcétera. Gracias a eso ha habido una paz social, porque hay dinero. Y que les quede a todos claro, las pensiones, bonos y todo, ya son de rango constitucional, ya venían, ya se estaban dando, esto estamos hablando ya mucho más de 2 sexenios, 3 sexenios. Se seguirán dando y no faltará que se sigan dando. Pero hay un tema bien importante, hay que tener dinero para poder darlo. Y no se quiere la autoridad acercar a decir que hay una reforma fiscal. Tenemos este fin de semana el último debate de los candidatos presidenciales. Ninguno habla de hacer una reforma de carácter fiscal. Y como nadie habla, ¿qué creen que pasó? Pues el último, el joven, el impetuoso Jorge Maínez, agarró y dijo: propongo más impuestos, pero fíjense,
a las refresqueras, tabacaleras y contaminantes, empresas contaminantes. Es un texto, es una cosa bonita escucharlo. Sí, que paguen más impuestos los millonarios. Perfecto. ¿Quiénes fuman los cigarros? La gente del pueblo. Si suben los impuestos de la tabacalera, subirá el costo de los cigarros. ¿Quiénes son quienes más consumen impuestos? Los trabajadores, la gente más baja de la sociedad, de más nivel económico bajo. Es la gente que lo consume a diario, es su alimento diario. Si le pones más impuesto a la refresquera, le va a costar más caro el efecto a las personas. Por lo tanto, una reforma fiscal no es nada más una historia de aventar a ver a quién le pego. Tiene que ser algo muy estudiado, algo muy medido. Y efectivamente, quien más gane dinero, que más pague. Quien menos gane, que menos pague. Así debe de ser. Esto es a nivel mundial. No puedes gravar a toda la gente por igual. Es importante que exista una reforma de carácter fiscal que beneficie a todos los sectores. Pero al ser una reforma fiscal, tiene que venir una mayor recaudación. Ese es un punto de vital importancia para este país. Otra noticia que se ha presentado en estos momentos es hablar de el grado de riesgo de México. A ver, México como país es calificado a nivel mundial por las calificadoras. Una calificadora Moody's existe, como hay otras, que califican pues la posición económica, seguridad, policía, subsistencia, etcétera. Califican muchos factores. En los últimos años, en este sexenio, lamentablemente, han calificado hacia la baja a México. Al irse a la baja la calificación de México, los costos financieros de los créditos que se le dan a este país son más caros. Un país con una calificación alta, tasas bajas. Un país con calificación baja, tasas altas. Es así como Bolivia, como Cuba, como Venezuela, como México, tristemente. Inseguridad, tasas muy altas de créditos a México. Alemania, Estados Unidos, Francia, lugares donde están calificaciones altas de seguridad, tasas bajas para México. Y esto es muy importante, porque cuando hay una tasa alta para México, una tasa de intereses alta, hace que los intereses que pague la gente en este país sean caros. Intereses altos como país le pagamos al mundo. Y en lugar de aprovechar el dinero para otras circunstancias, tenemos que pagar deudas muy caras. La gente dice, es que son deudas del pasado. Aquí no hay deudas del pasado ni deudas del presente. Son una sola deuda. ¿Por qué se dice esto? Porque todo el endeudamiento es dinero que se ha quedado en México. Llámalo en gasto, en infraestructura o en crecimiento. Hoy por hoy, este último año, para 2024, creceremos con un endeudamiento de 2 billones de pesos. Mucho dinero. 2 billones, que son miles de millones. O sea, es mucho dinero. No lo sabemos escribir. Pero se tiene que aprovechar en algo. Y se va a aprovechar para el gasto público. Se tiene que pedir prestado cuando no hay dinero en la casa. Todas las casas así lo vivimos. Si no tenemos dinero, pedimos prestado. Si no tenemos dinero, usamos la tarjeta de crédito. Si no tiene dinero el país, pide prestado al mundo. Por eso se endeuda un país. La única forma en que no se pida afuera es que tengamos más dinero en casa, que percibamos mejores ingresos, que el país tenga mayor ingreso. Hoy por hoy,
tenemos baja producción de petróleo, poca experiencia en materia de tanta gente que venía de tránsito turístico. Se está logrando recuperar ese turismo, se está logrando todo esto. Y lo que ha sacado a México adelante, señores, dos efectos. La inversión extranjera a través del nearshoring y el segundo aspecto, el dinero que ha llegado de los migrantes del extranjero que mandan. Pero tristemente, eso no es ingreso del país. Es dinero que viene de esos migrantes y le llega a las familias. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Los invitamos a la próxima cápsula de VPS News. Sigamos viendo todas estas cápsulas de corte fiscal y les mando un gran abrazo, una felicitación. Se despide de ustedes Álvaro Cordón y nos vemos en el próximo de VPS News. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios.